para prevenir cualquier infracción o cualquier situación. Si alguien nos visita, alguien externo, obviamente, y les agradecemos que mantengan así las sillas, por favor. Sí. Ok. Gracias. Listo, hermano, muy ocoyo. Yep. Ok, Dios los bendiga a todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien de salud. Les voy a invitar a que abran su Biblia en el Salmo 133. Salmo 133. Si usted lo tiene, acompáñeme con su vista, o si gusta cerrar sus ojitos también y escucharme, puede hacerlo. Dice así la palabra del Señor, Salmo 133, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Con esa palabra le invito a que voltee a su lado y le regale unas levantaditas de cejas a su hermano, que se sienta amado, que se sienta bienvenido. Salúdese. Bueno, sí, también, ¿verdad? Pueden levantar la mano, sorry. Pueden levantar la mano y saludar o darle un abrazo así como pate. Bien, pues esta noche es una noche especial porque estamos celebrando pues a Jesús, como siempre, ¿cierto? O sea que todos los servicios deben ser especiales y todos los servicios son especiales. Vamos a darle una bienvenida a todos, a los que nos acompañan también en línea, en las redes sociales. Bienvenidos, y vamos a exaltar al Señor con unos cantos, y que esta noche sea especial, le repito, para que Dios escuche su cántico y sepa Dios de su gratitud. ¿Estamos agradecidos con Dios? Levante la mano. Todos estamos agradecidos con Dios. Ok, vamos a cantar entonces, y le pido que se goce, hermano. Amén. Gracias a Dios. Jesús nos vino a dar. Es Navidad.
a dar. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad y la tierra se lee, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad y la tierra se lee, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. ¿Por qué no cantan con nosotros fuerte? Es Navidad, 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 es Navidad. Amén. Gracias a Dios celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuántos levantan su mano y podemos decir: Señor, te amamos y gracias por tu salvación a nuestras vidas? Amén. Cantemos al Señor. Dice esta canción: suenen dulces himnos gratos al Señor. Hagamos que nuestra alabanza sea grato para Dios. Gracias a Dios. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal.
cánticos para nuestro Señor, nuestro Salvador. Y gracias a ti, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por aquella cruz también, donde pagaste por nuestros pecados. Amén. Te adoramos, Padre. Queremos ser gratos delante de tus ojos. Queremos seguir cantándote a ti, adorándote con entendimiento y ser agradecidos contigo, Dios. Cante con nosotros esta canción, Noche de Paz, Noche de Amor. Noche de paz, noche de amor. Gracias a Dios. Puede darle un fuerte aplauso, hermano, a nuestro Señor Jesús, para reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y gracias
Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas cada día. Amén. Bien, al final vamos a recoger las ofrendas. Hoy le vamos a dejar el lugar, a nuestro hermano pastor, quien va a continuar con este servicio. Pastor. Amén. Dios lo bendiga. ¿Cuántos están contentos? ¿De veras? Amén. Gracias a Dios. Porque debemos estar contentos, ¿verdad? No seamos como los chinos. ¿Saben cómo acostumbran los chinos? Los chinos acostumbran que cuando nace un niño lloran porque no saben lo que les espera el futuro. Y cuando muere una persona hacen fiesta porque dicen ya dejó de sufrir aquí en la tierra. Pero nosotros conocemos el propósito, amados hermanos, realmente, del cual estamos aquí y agradecidos con Dios, que realmente se haya pensado en el hombre desde el principio de la creación. Después de que Adán y Eva fracasaron, Dios siempre anduvo buscando maneras y formas de cómo acercarse al hombre, y buscó muchas formas, muchas maneras. Sin embargo, el hombre en su rebeldía no se acercaba a Dios, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios tuvo que mandar a su unigénito, al único, al amado, tuvo que mandarlo aquí a la tierra para que muriera por nosotros, y así de esa manera ofrecer el mejor regalo que pudiera existir. Pueden recibir ustedes mejor regalos o lo más grande que les puedan dar, pero yo creo que el mejor de todos los regalos es cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón. Entonces ahí es donde Dios realmente podemos realmente ser bendecidos grandemente. Dios en su misericordia nos sigue hablando, está con nosotros, y por eso podemos adorar y glorificar su nombre. Quisiera leer ya en Isaías capítulo 9, unos versículos que nos hablan acerca de la palabra del Señor en esta hora. Isaías capítulo 9, voy a darle lectura versículo 2, versículo 3, y de ahí pasamos al versículo 6. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y decimos: gracias, Dios? Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites estar aquí en este lugar, aquí en tu casa una vez más. Danos la dicha, Señor, de poder reunirnos y adorar y glorificar tu nombre. Aquel niño Jesús que vino a nacer hace un poco más de 2000 años aquí a la tierra, para traernos gozo, para traernos alegría, para traernos paz, para traernos felicidad y sobre todo para traernos salvación. Te adoramos, Padre, y bendecimos tu santo y bendito nombre en esta hora, adorándote y glorificándote, porque tú solamente mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre celestial, sean dadas a ti. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos das, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a los que están con nosotros en esta noche presentes, y también a los que se encuentran, Señor, conectados,
Señor, por medio de los medios digitales. Bendícelo de una manera especial y que, Señor, una palabra llegue a su corazón en esta hora, Padre. Bendecimos tu nombre y te glorificamos porque tú vives y reinas para siempre. Estamos agradecidos contigo y por tus bendiciones y por todas las grandes cosas que nos das. Padre, gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendecimos. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar y ya nos saludamos, ¿verdad? Dijo el hermano que ya dieron el saludo. Así que seguimos adorando y glorificando el nombre del Señor. Pues ustedes saben, hermanos, realmente que, pues a lo mejor por eso, ¿verdad? Por eso nos sentimos tristes porque no son las Navidades como las otras que habíamos pasado. En otros tiempos había sido diferente, era de gozo, de alegría y todo. Y pues había mucho bullicio, no sé ahora cuánto realmente estamos tratando de estar sujetos y obedecer realmente pues las recomendaciones que nos dan realmente por el bien de todos, hermanos, realmente. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar al respecto y que el mundo aparentemente está, pues hasta cierto grado está tranquilo, porque hace rato pasé una vuelta por el centro y había aglomeración donde quiera. Presidente, por eso nosotros tenemos que tratar de cuidar el orden, tratar de cuidar hasta donde sea posible, y es la razón por la que estamos pidiendo que pues en el amor del Señor que realmente nos mantengamos la distancia y creemos que todo va a salir bien. Hasta ahorita podemos decir gracias Dios porque nos has guardado, nos has cuidado y nos has bendecido, y yo sé que seguirás siendo con nosotros. Así que, hermanos, agradecemos su atención y agradecemos realmente en lo que están haciendo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Hablando de Navidad, que significa natividad, y que nos habla a nosotros acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no hubiera nacido, hermanos, estoy seguro que no se estuviera celebrando y recordando el nacimiento de Jesús. Hemos mencionado siempre, hemos dicho, no se trata de decir el 25 de febrero, el 25 de diciembre nació y el 24 en la noche, todo eso. No. Sin embargo, hermanos, realmente por eso lo recordamos y por eso hacemos alusión. Y en este día, pues realmente estamos tratando de hacer alusión un poco al respecto y hablar. Pusimos el título de esta reflexión en esta noche, dice la Navidad o una Navidad en tiempo de crisis. Una Navidad en tiempo de crisis. Yo creo que lo que estamos viendo hoy en nuestros tiempos, sí lo podemos llamar que es crisis también, ¿verdad? Sí vemos que es algo diferente, es algo que realmente pues nos orilla a hacer muchas cosas. Pues precisamente, hermanos, cuando leemos aquí Isaías capítulo 9, el versículo 2 nos habla, hermanos, realmente de algo que estaba pasando, estaba por pasar en aquel tiempo, en el tiempo de Isaías, en el tiempo del rey Acaz. En ese aspecto estaba sucediendo algo terrible. Por eso dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué nos dice? Allá, si usted lee en su casa, hay varias versiones de ese versículo que leíamos, pero todos dicen casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, hablando al respecto sobre ello, entonces, si usted lee en su casa, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 8, y va a la historia de Segundo de Reyes capítulo 16, usted ahí va a encontrar realmente de lo que nos narra y de qué se trataba. Ahí nos dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de Segundo Libro de Reyes que el rey Acaz comenzó a reinar a la edad de 20 años, pero en su reinado dice la Biblia que no fue un reinado que agradaba a Dios, sino que comenzó a hacer cosas desagradables delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios que este rey fue un rey que desobedeció los mandamientos del Señor, estuvo siempre preocupado a la idolatría y todo eso, fue un rey malvado. Inclusive menciona la Biblia que él inclusive sacrificaba a los niños ahí en sacrificio a los dioses de los dioses paganos. Entonces dice la palabra del Señor que
ahí en el capítulo 7, dice ahí de Isaías, dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva, fíjense, y vino la noticia a la casa de David, o sea, del rey Acaz, diciendo, le dijeron, Siria se ha confederado con Efraín, o sea, se ha unido. Y dice la palabra del Señor que dice, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Cuando algo, una noticia mala, algo terrible están dando, dice la Biblia que se estremeció, se asustó, tuvo temor y todo esto, el rey Acaz. Entonces, hermanos, pero sigue diciendo la palabra, entonces dice la palabra del Señor, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto de estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile a Acaz, al rey, dice, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Por el ardor, dice, por el ardor de la ira de Resín de Siria y del hijo de Remalías. Dice, realmente, no tengas temor, no tengas miedo, repósate, ponte tranquilo, no te turbes. Aquí en lo primero, el versículo 2 decía que se turbó, se estremeció y empezó a temblar, como dice, que movían como los árboles, el viento mueve a los árboles de esa manera. Esto fue la recomendación que Dios le dio. Esto fue lo que Dios le estuvo aconsejando. Mas, sin embargo, cuando leemos ahí en 2 Reyes capítulo 16, ahí nos relata la palabra del Señor que este rey Acaz, en lugar de tomar el consejo y de creer en la palabra de Dios, de creerle a Dios en su promesa, este hombre, dice la palabra del Señor, que mandó llamar al rey de Asiria, a otro rey pagano. Le mandó llamar y le dijo ahí, inclusive lo estaba leyendo y decía ahí, yo soy tu siervo, yo estoy dispuesto para servirte y todo esto, y no hay problema, pero necesito que vengas y me ayudes para derrotar al rey de Siria y al rey de Israel, que vengas a Peca y al otro, para que lo derrotemos, y yo te voy a servir. Cuando Dios le había dicho, no temas, confía en mí, yo voy a estar contigo y yo voy a hacer grandes cosas en tu vida, este rey no tuvo esa confianza y no le creyó a Dios, de tal manera que él hizo alianza con un rey inconverso, con un rey que realmente también pues creía. Dice la palabra del Señor que vino este rey, se llama Tiglat, algo así, Pileser, algo así. Tiglat-Pileser, algo menciona la palabra del Señor. Y entonces Tiglat-Pileser vino y derrotaron a los dos reyes. Pero dice después de la palabra del Señor que entonces después se convirtió también en esclavo. Porque dice la palabra del Señor que para poder convencerlo y para poder que lo ayudara, le ofreció todos los tesoros del templo de la casa de Dios. El oro y todo lo que había, fue y se lo entregó. Y es ahí donde, hermanos, realmente encontramos todo lo que relata el Señor, lo que iba a pasar en la vida de este rey Acaz por no haber creído a Dios. Por eso el capítulo 9 comienza diciendo, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Así como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino de mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Entonces realmente encontramos, hermanos, el primer cumplimiento de esto es cuando viene la promesa y dice más adelante, también en el capítulo 7 lo leíamos también en el versículo 14,
cuando le dijeron al rey Acaz que confiara en las promesas de Dios, e inclusive le dijo el Señor, le dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Pero el rey Acaz le dijo al Dios, no pediré y no tentaré a Jehová. Mas sin embargo seguía confiando en el hombre y no confió en Dios. Entonces dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y viene la promesa, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, es Dios con nosotros. Esta profecía, hermanos, se dio más o menos como unos 700 y tantos años antes de que Cristo naciera. En aquel tiempo se hablaba de que iba a venir un rey diferente. Y vino el rey Ezequías, hijo de Acaz, que si usted lo conoce también un poco la historia, un rey que vino realmente a cambiar todo, a derribar todos los altares de los dioses ajenos y a volver a restituir el culto a Jehová. Y cambió un poco el tiempo durante el reinado del rey Ezequías. Fue un reinado donde hubo paz en aquel tiempo. Pero mientras estuvo Acaz, un rey malvado, un rey que desobedeció a Dios completamente, hubo siempre maldad, amados hermanos. Este hombre, como mencionamos, el que se alió con el rey Acaz, dice que hizo lo que pidió Acaz en el 733, derrotando a Israel y poniéndolo en cautiverio. A cambio, Jerusalén se convirtió en servidor de Asiria. Es una relación que empezó a empobrecer a la ciudad y que finalmente lo llevó a la esclavitud. Es lo que nos sigue relatando el capítulo 8 y en el capítulo 9, entonces realmente de lo que dice en el versículo 1, dice, esto fue en el tiempo en que se menciona en 9:1, el tiempo de tinieblas, que se menciona en el versículo 2 también de Isaías 2, el tiempo antes del exilio y durante el exilio fueron tinieblas causadas por el mal liderazgo de Acaz, por su falta de ¿qué? De confianza en Jehová y por su desafortunada alianza con un rey pagano. ¿Qué nos enseña, amados hermanos, a nosotros al respecto sobre ello? Nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a confiar en Dios en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Aun cuando vienen los peligros, estamos viendo la situación, nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor, en un Dios todopoderoso. Hemos dicho que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de poder, es un Dios realmente, hermanos, que se sobrepone sobre cualquier otro Dios. No hay Dios igual que nuestro Dios, en el cual hemos creído y en el cual nosotros tenemos que confiar y caminar en esa confianza y hacer su voluntad y sujetarnos a su voluntad, que Dios siempre ha pensado y ha querido ofrecernos cosas buenas a nosotros, ¿verdad? Entonces realmente Dios en su misericordia le ofrece al Señor, ¿verdad? Entonces, todo lo que pasa. Pero dice la Biblia que Jehová no se ha rendido de Jerusalén, sino que habrá mejores días por venir. El tiempo cuando Jehová glorificará por la vía del mar de esa parte del Jordán en Galilea de los gentiles. Entonces, ahí nos dice claramente, mas no habrá siempre oscuridad. Por eso el versículo 2 del capítulo 9 dice, el pueblo que andaba en tinieblas, que estaba en necesidad, que estaba en aflicción, que estaba como esclavo. Hermanos, ¿no se sienten ustedes un poquito como nos llevan a la esclavitud con todo lo que traemos y con todas las reglas y con todo lo que hay? Y el hombre se quiere rebelar pero tiene sus consecuencias. Vienen las consecuencias por no guardar, por no cuidarnos, por no hacer todo esto, hermanos. Mencionamos el domingo pasado realmente al respecto sobre eso, que fe no significa imprudencia. Fe, hay que confiar en Dios, pero también hay que obedecer realmente los mandamientos de las autoridades, porque también son impuestos por el Señor. Entonces realmente nosotros, y también es por nuestro bien. Entonces hermanos, esta oscuridad que dice la palabra del Señor, como la aflicción que vino en el tiempo que eliminadamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, y todo lo que dice que todo esto eran
era realmente lo que aconteció en aquel tiempo. Este pasaje a menudo también lo mencionamos nosotros porque es la promesa y la profecía de lo que iba a acontecer tantos años después con relación a la venida de Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos en la palabra del Señor y leemos allá en el libro de Mateo, ahí también dice, viene el cumplimiento también cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, en tinieblas de muerte, dice la palabra del Señor. Vio gran luz y luz le resplandeció. Pero realmente, hermanos, ¿cuál era la condición espiritual y cuál era la condición del pueblo de Israel en el tiempo que Cristo nació? Era similar también, hermanos, estaban dominados por, hermanos, realmente después de que salieron, después de que regresaron del exilio donde lo llevaron a Babilonia, regresaron, pero vino el pueblo, el imperio romano y los tenía subyugados también, de tal manera que estaban sujetos, hermanos, realmente bajo otro yugo de esclavitud. Usted conoce la historia de cómo los trataban, de cómo los romanos demandaban, de cómo los romanos los maltrataban, de cómo los romanos los obligaban a hacer cosas que realmente no era, inclusive era más allá de lo que podían hacer el pueblo de Israel. Estaban bajo opresión, pero ahí viene una luz de la esperanza y realmente, hermanos, pero no solamente, hermanos, el pueblo de Israel, ellos esperaban esa promesa, pero ellos esperaban que viniera un rey, que naciera un rey en un lugar, en un palacio, en algo. Ellos esperaban algo, de tal manera que se levantara y se pusiera en guerra y derrotara al imperio romano y fueran liberados. Eso es lo que esperaba el pueblo de Israel. Por eso cuando Cristo viene y nace, conforme a las profecías, conforme a la palabra, el pueblo de Israel no creyeron. Aún con todas las señales que se dio, con todas las señales que se dieron, todo el cumplimiento, todo lo que cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, usted lo conoce. Primero, era con relación al lugar. La profecía lo dijo claramente que iba a ser en Belén de Judea, en Belén, la más pequeña aldea. Ahí iba a nacer el Señor. Y luego dice que iba a haber una estrella que lo iba a identificar. Y luego decía que iban a venir pastores para adorarlo. Y luego dice la palabra que iban a venir también magos del oriente, del otro lado del mar, para venir a rendirle adoración. Y todo conforme al cumplimiento. ¿En dónde iban a nacer? En un humilde pesebre. Todo esto, hermanos, eran profecías que se cumplieron hace un poquito más de 2000 años, con un propósito, para cumplirse la palabra de nuestro Dios, para cumplirse plenamente lo que se había profetizado de hacía 700 y tantos años. Cuando nosotros nos ponemos a pensar al respecto sobre ello, es que Dios siempre ha pensado y siempre se ha, hermano, preocupado por el hombre. Como decimos, no se rindió cuando Acaz se rebeló en contra de Dios y no le creyó a Dios, sino que se alió con otro hombre. El Señor en su misericordia siguió creyendo en su pueblo y dándole la oportunidad. Por eso ese pueblo que andaba en tinieblas, que andaba en necesidad, vio una gran luz. Y dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vino la salvación. Ahí se principió, hermanos, realmente a cumplirse el plan de la redención de la humanidad, que no solamente al pueblo de Israel vino en aquel tiempo. Dice la palabra en Juan capítulo 1, 11 y 12, usted lo conoce, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hablamos de Juan 3, 16, usted lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, a su unigénito hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, al pueblo de Israel vino, y el pueblo de Israel no lo aceptó, no lo rechazó. Los líderes religiosos lo rechazaron. Los líderes religiosos siempre lo tuvieron como enemigos, y siempre se rebelaron en contra de él y buscaban la destrucción del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy el que he venido, Dios me ha enviado, soy el enviado, y nadie no lo aceptaba. Se sentían ofendidos porque Jesús decía que era el Hijo de Dios, ¿verdad?
Usted conoce todas las palabras que se decía al respecto y se dijo, y todo lo que aconteció. Por lo tanto, hermanos, realmente ellos no le creyeron al Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, era el plan de Dios que se llevara a cabo. En aquel tiempo se vino el cumplimiento también, el pueblo asentado en tinieblas, también el pueblo también estaba yendo, la humanidad completa perdiéndose cada día más y más. Mas, sin embargo, viene la salvación, viene el Salvador y abarcando no solamente al pueblo de Israel, sino que a toda la humanidad. El regalo, el mejor regalo que Dios le regaló a la humanidad es haber regalado a su Hijo Jesucristo para que viniera a la tierra. Dijimos que realmente Dios se sacrificó, desprendióse de su Hijo amado, de su unigénito, se desprendió de Él y lo ofreció a la humanidad para que ofreciera su vida en sacrificio. Jesucristo aceptó el plan de Dios y dice la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 2, no se aferró a la divinidad que tenía, sino que se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Hombre como cada uno de nosotros, como cualquier hombre, y sujeto a todo lo que es realmente la humanidad. El sentir, el sufrir, todo lo que podíamos nosotros sufrir como humanos, Jesucristo se hizo hombre. Cuando nos ponemos a pensar y a reflexionar sobre ello, hermanos, solamente personas que realmente no alcanzan a comprender el plan de Dios podrían aceptar esto. El gran amor de Dios para con nosotros y Jesucristo también aceptando, hermanos, realmente tomar esa copa amarga. Ese trance, hermanos, realmente donde Él tuvo que cargar con todos los pecados de todos nosotros. No lo aceptó, pero hermanos, cuando el hombre se encuentra en necesidad, cuando se encuentra usted y yo, nos encontramos en necesidad, vinimos a Cristo Jesús y Él nos redime y nos hace nuevas criaturas y nos ofrece la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados y de último la vida eterna. Es en el cual confiamos, en el cual realmente estamos viviendo nosotros y esa es nuestra esperanza, amados hermanos, realmente que tenemos nosotros. En el Nuevo Testamento dijimos, Jesús, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, y allí dice la Biblia, ahí en la profecía, es la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo capítulo 4, versículos 13 al 16. Entonces, estas provincias que son Zabulón y Neftalí, primero sufrieron el reinado de tinieblas, causados por la victoria del rey con que se alió el rey Acaz, serían las primeras en ver la gran luz del Mesías. Ahí comenzó el ministerio del Señor Jesucristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hermanos, el pueblo vio gran luz. Los que moran en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué es lo que significa, hermanos? La pesadumbre del versículo anterior desaparece con la luz que trae este versículo. Un poquito de luz. La luz puede dispersar mucha oscuridad, pero esto no se trata de una luz pequeña, sino de una gran luz. El tipo de luz que se espera de un gran Dios. La oscuridad, hermanos, del que habla al respecto, usted también lo conocemos, se asocia con una variedad de cosas desagradables. Yo le preguntaría en esta noche, ¿a quién le gusta la oscuridad? ¿A alguno le gusta la oscuridad? ¿Andar en lo oscuro? Dice la Biblia que solamente los que andan haciendo cosas malas, ¿o qué? Pero en la oscuridad, que una persona tiende a moverse despacio o a caminar sin dirección. Cuando está oscuro completamente y no conoce usted, va caminando despacio y a ver, no sabe por qué rumbo lleva, qué rumbo lleva. Solemos tener más miedo en la oscuridad, en parte porque no podemos ver el peligro que veríamos claramente a la luz del día, pero también porque hay algo de la oscuridad que eleva nuestros temores, hermanos. ¿Usted no le ha dado miedo en algún momento cuando hay una oscuridad completa? Yo sé que hay algunos valientes, pero de todas maneras, hermanos, siempre hay algo que pasa. Aún en la seguridad de nuestra propia cama, con las ventanas y las puertas bien cerradas, a menudo realmente en algún momento nos despertamos realmente como
impulsados por algo que está pasando en nuestra vida, por una ansiedad. Esa ansiedad que desaparece cuando empieza a amanecer. Nos sentimos completamente diferentes. Ahora imagínense el pueblo de Dios que había vivido en las tinieblas por mucho tiempo. De repente empieza a haber una pequeña luz que empezó a brillar. El pueblo de Israel tenía mucho tiempo que estaban esperando el cumplimiento de la promesa de la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Redentor. Por eso lo estaban esperando. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos decir sobre esto? La prioridad es secundaria al hecho de que Jehová es el que la ha traído. Jehová es el que ha multiplicado la nación y Jehová es el que ha aumentado la alegría, como promete aquí. Se aumentará la alegría y el gozo cuando vemos cumplido todo esto en nuestras vidas. Y esto realmente vino al pueblo de Israel y vino a traer una luz que alumbró. Los acontecimientos que sucedieron al nacimiento de Jesús, ya lo mencionamos, diferentes, pero eran solamente cumplimientos de todo lo que la palabra de Dios nos tiene en nosotros. Ahí en Isaías, ahí en Ezequiel, ahí en Miqueas, ahí en todo eso, en Zacarías, ahí nos habla acerca de la vida de Jesucristo plenamente, de su nacimiento, de dónde iba a venir, de qué nación, de todo esto, en dónde iba a nacer. El tiempo de su cumplimiento se vino en aquel tiempo. Hace hoy un poco más de 2000 años, hermanos, que se cumplió. Vino ese cumplimiento. Pero la salvación y la redención que Cristo Jesús vino a ofrecer, aún todavía no se ha cumplido. Y precisamente, hermanos, es lo que nosotros tenemos que reflexionar hoy en nuestros tiempos. Ese pueblo que en el tiempo del rey Acaz, que vivió momentos de oscuridad y de necesidad y de peligro, porque no confiaron en Dios. Dios en su misericordia mandó al hijo de Acaz, que fue Ezequías, realmente, y los liberó y cambió su forma de vida, y hubo esperanza para ellos. Pero después de eso el pueblo volvió a desobedecer, a caer en idolatría, y volvieron otra vez a ser realmente exiliados, y los llevaron a otra nación, a servir a otros reyes paganos. Después de 70 años, vuelven otra vez a regresar, les dan la oportunidad de regresar a su tierra, a su pueblo, a poblarse, a constituirse en nación. Y hermanos, encontramos que por la incredulidad de todo lo que se cumplió, el pueblo de Israel se mantuvo siempre no constituido en nación, sino que hasta en el año de 1950 y tantos es cuando realmente Israel se vuelve otra vez, se constituye en nación y es reconocida a nivel mundial. Hoy en nuestros tiempos conocemos al pueblo de Israel y sabemos cómo Dios los ha bendecido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme, es fiel, y todo lo que Dios prometió lo ha cumplido. En el pueblo de Israel Dios es un pueblo escogido, y por esa bendición, y sabemos que el pueblo de Israel también es un pueblo que bendice. Es un pueblo que derrama bendición cuando es bendecido, y por eso sus enemigos, los que lo han perseguido, han tratado de destruir, no han podido hacerlo porque Dios ha sido con ellos. Últimamente los han atacado. Usted lo ha escuchado y ha conocido la historia de lo que ha sucedido realmente. ¿Por qué no pudieron vencerlos? ¿Por qué no pudieron realmente sobre ellos? Porque Dios estaba con ellos. Dios sigue siendo con su pueblo. Hoy también nosotros, como pueblo escogido de Dios, como su iglesia, Dios nos ha escogido también con un propósito. Vivimos en tiempos difíciles, momentos de angustia, momentos de temor, momentos de dolor, momentos de desolación, en sombra de muerte. ¿Cuántos hemos enfrentado? ¿Cuántos realmente, hermanos, estamos? ¿Algún familiar ya no está con nosotros? ¿Y qué podemos decir, hermanos? Vivimos tiempos difíciles. Como mencioné al principio, no estamos viviendo como los años anteriores. No estamos preparándonos como los años anteriores de lo que hacíamos. Todo lo que el convivio y el gozo, alegría, regalos y tantas otras cosas. Que inclusive el hombre mismo, por eso, y nosotros como cristianos en muchas ocasiones, olvidamos el propósito principal.
que realmente es Cristo Jesús, al que nosotros debemos darle toda la gloria y toda la honra y la alabanza que Él se merece. Y se desvía todo eso, y quizás es la razón por la que Dios nos ha llevado a este camino y nos tiene a este lugar en este momento, en estas circunstancias, para que cada uno de nosotros podamos reflexionar qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nuestra vida. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá siempre oscuridad. Estos tiempos malos que vivimos, estos tiempos de crisis, estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, como hijos de Dios, tenemos que creerle a Dios, confiar plenamente en Dios, y aun cuando todo esté pasando, nosotros seguir confiando. Y si a Él le place, lo que Él haga, tenemos que aceptarlo conforme a su voluntad. Dios, hermanos, ha prometido estar con nosotros. Él dice ahí en el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Como en el día de Madián. Hace referencia cuando Gedeón se enfrentó, hermanos, realmente a los madianitas, con tan solamente un ejército de 110,000 soldados, con tan solamente un ejército que se prepararon en aquel tiempo, eran 32,000 personas, y Dios dijo, son muchos, eran 32,000 personas que se juntaron, pero cuando Dios le dice a Gedeón, llévalos, háblales y diles que cualquiera que tenga temor, que se regrese a su casa. Dice la Biblia que, hermanos, no eran soldados, eran hombres que los llevaban a la guerra. Y cuando les anunciaron esto en la noche, dice la Biblia que amanecieron solamente 10,000 personas de los 32,000 personas. Y dijo Dios, todavía son muchos todavía, así que vamos a hacer otra prueba. Y lo llevaron al arroyo y allí lo probó y le dijo, tú escógeme a estos. Y solamente fueron, ¿qué? 300 hombres que se tuvieron que enfrentar a un ejército de 110,000 personas. Mas sin embargo, hermanos, esto nos muestra el poder de Dios, de qué manera se manifiesta. Aún con un ejército tan grande, Dios les dio la victoria. E inclusive no usaron espadas, no usaron nada, sino solamente, ¿qué? Un cántaro y unas antorchas encendidas dentro de los cántaros y unas trompetas. Era todo, hermanos, realmente la armadura de estos hombres que le creyeron a Dios juntamente con Gedeón. Hermanos, por eso manifiesta y dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Tú lo hiciste y tú lo puedes hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar las cosas? Amén. Dios es bueno, hermanos. Esa historia, hermanos, realmente es lo que menciona el Señor. Toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcadero. Cuando hay peleas, hay guerras. Por eso sigue diciendo, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Todo lo que va a pasar será destruido. Pero sigue diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese, amados hermanos, y ese nombre solamente para quién es. Sobre su hombro. Antes Isaías mencionó un niño que había de nacer y que se llamaría Emmanuel, que dice Dios con nosotros. Jehová, Dios estaba con nosotros. Ahora menciona de nuevo un niño muy especial que gozará de gran autoridad, sabiduría y que establecerá, que principado, se puede traducir como gobierno. El gobierno se consideraba un peso llevado sobre la espalda o los hombros de la gente. Sin embargo, este hijo, dice la Biblia, llevará la carga sobre sus hombros. Y cuando leemos Isaías capítulo 53, nos damos cuenta de qué manera que el Señor Jesucristo llevó todo el peso del pecado sobre sus hombros. Acá, hermanos, en esta parte del libro de Isaías, es la encarnación de un líder sin éxito,
pero su hijo Ezequías se convirtió en el sujeto celebrado de este oráculo. No obstante, hermanos, el Nuevo Testamento vuelve a interpretar como el niño Jesucristo, que es el que vino a nacer, amados hermanos. ¿Qué podemos decir, hermanos, realmente al respecto? Dios es bueno y en grandemente su misericordia. Cuando dice la Biblia que el niño es nacido, llamará su nombre admirable, consejero. Este niño será un consejero sabio, lo cual contrasta con el rey Acaz, cuyas pólizas estúpidas fueron tan destructivas en aquel tiempo. Y usted se acuerda cuando Jesucristo nació y comenzó a crecer, dice la Biblia que a la edad de 12 años aproximadamente, dice la Biblia que cuando vinieron José y Jesús a adorar a Jerusalén, ¿qué dice la palabra del Señor? Que él se quedó y con los doctores de la ley, con los religiosos que conocían toda la palabra, ahí estaba sentado con ellos y él dándoles explicación de la palabra. Se quedaron sorprendidos. Eso, amados hermanos, dice la palabra, es el cumplimiento de lo que dice admirable y consejero. Todos se admiraban de su enseñanza desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Dios fuerte significa lleno de la fuerza de Dios. ¿Para qué? Para que pudiera gobernar fielmente. Este rey tendrá la verdadera fuerza de Dios. Una verdadera fuerza que, hermanos, que podrá absorber todo el mal que se le puede echar hasta que no quede mal, hermanos, realmente que sea destruido. Es el tiempo, hermanos, realmente que nosotros esperamos cuando se establecerá el verdadero reinado con un Dios poderoso, Dios fuerte. Ese reinado que el pueblo de Israel esperaban en el tiempo que Cristo vino a nacer y no lo reconocieron y no lo aceptaron. Ellos, como mencionamos, lo hemos mencionado muchas veces, hermanos, esperaban uno que se levantara con su ejército y fueran a pelear en contra de los romanos. Pero Dios tenía otro plan, amados hermanos, que abarcaba a todo el mundo. Y dice que es un Padre eterno. Nuestros padres terrenales, como los reyes, patriarcas y todos, viven y reinan solo por un tiempo y después se mueren y se acabó todo. Pero este niño sería un padre cuyo reinado durará para siempre. Sería un padre cuyo reinado durará para siempre. Hermanos, ¿en qué Dios hemos creído? Y dice que es el príncipe de paz. Príncipe de paz. Establecer y mantener la paz, hoy más que nunca, no es algo fácil. Y si nos tratamos de analizar a nivel nacional, a nivel de otras naciones, todo donde se encuentran guerras, todo, y hermanos, todo lo que vivimos hoy en nuestros tiempos, no hay paz. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor, este será llamado príncipe de paz porque vendrá a establecer y mantener la paz por la eternidad. El reinado pacífico de este niño contrasta con el reinado de Acaz, hermanos. Y lo dilatado de su imperio y la paz, dice, no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Las características del reinado del niño rey serán, hermanos, autoridad creciente, paz sin fin, habrá una paz duradera, una justicia fiel, tratamiento justo para todos, sin importar realmente su estado social o poder realmente poder o riqueza cualquiera, todo será justo. Solamente por medio de Cristo Jesús, cuando Él venga a establecer su reino sobre la tierra. Y nosotros que hemos creído, creemos en ese reinado milenial que viene muy pronto atrás de nosotros. Dice que va a durar desde ahora y para siempre. O sea que este reinado, hermanos, eterno no se consigue con poder y riqueza, sino que requiere del poder de Dios. Requiere que el regidor rija bien y justamente. Hermanos, Dios en su misericordia nos ofrece a nosotros, que dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jehová no es un Dios, hermanos, desapasionado. Tiene celo y está determinado, hermanos, a establecer paz y justicia sobre la tierra. Hemos mencionado en muchas ocasiones, hermanos,
Dios no es ajeno a lo que estamos viviendo nosotros hoy en nuestros tiempos. Dios no es ajeno a lo que cada uno de nosotros en la familia vivimos, en lo que está pasando en nuestra vida. Dios no es ajeno a todo lo que hemos experimentado. Y no podemos estar en contra de su voluntad divina, sino que tenemos que aceptar su voluntad cuando Él determina las cosas. Y solamente tenemos que creer, seguir creyéndole a Dios de que Él nos ofrece, amados hermanos, una eternidad por delante. ¿Cuánto tiempo? El hombre dice que va a durar no sé cuántos años más aquí en la tierra. En el año 2040 dice la palabra, dice que según dicen ellos, estos científicos y estos hombres que dicen, para ese año dice que se va a disminuir la tasa de gente en la tierra. Hasta este tiempo hay alrededor de 7,000 y tantos millones, miles de millones de personas ahora en nuestro planeta Tierra. Y hablan mucho y dicen que se están buscando la forma de cómo exterminarlos y dejar poquita gente. Pero solamente Dios conoce. Dios conoce las intenciones del hombre. Dios conoce las intenciones inclusive del anticristo y de todo lo que viene en contra de lo que realmente es Dios y de los hijos de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir confiados y a creer en esta palabra. Nosotros como pueblo de Dios, quizás realmente, hermanos, andábamos en tinieblas, pero una gran luz resplandeció sobre nuestra vida. Los que morábamos en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre nosotros. Lo aplicamos hoy en nuestros tiempos. Andamos viviendo también en incertidumbre. ¿Cuántos saben lo que va a pasar el día de mañana? ¿Cuántos saben lo que va a pasar el próximo año? Anhelamos que todo cambie y sea algo mejor. Así como principiamos nuestro año 2020, esperamos cosas bonitas y planeamos. Hermanos, tenemos que ponerlo en todo en la mano de Dios y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Sabemos que no nos vas a dejar. Sabemos que no nos vas a desamparar. Sabemos que aun cuando estamos realmente en zozobra, en incertidumbre de lo que viene el día de mañana para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, Dios sí sabe todas las cosas y lo que va a suceder. Y yo le aseguro una cosa, Dios tiene un especial cuidado por cada uno de nosotros. Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha desamparado. Él siempre está atento sus ojos, dice la palabra del Señor, atentos sus ojos, puestos sus ojos sobre todos nosotros y atentos sus oídos al clamor de cada uno de nosotros. Si lo creemos, podemos creer en esta promesa, en esta palabra, que así como en el tiempo, hermanos, realmente no dudemos de la promesa de Dios. El rey Acaz no le creyó a Dios, por eso se alió con otro rey pagano y vino a empeorar a su pueblo, a su nación. Y hermanos, cuando vino Cristo Jesús, tampoco el pueblo de Israel no lo aceptó y también vino a empeorar y el enemigo siguió manifestándose. Hoy usted y yo hemos creído y vivimos tiempos peligrosos. Muchos cristianos han caído. Pero Dios en su misericordia sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel con nosotros. Y nosotros no tenemos que decirle, Señor, gracias, porque solamente tú eres el único. Dios en su misericordia está con todos, con cada uno. Quizás, no, hermanos, no vayamos a celebrar como los otros años. No hay preparativos para reunirse en familia. Dijeron, están recomendando solamente los familiares, los más cercanos, los que viven en casa. Tenemos que atender ese llamado y Dios nos va a seguir bendiciendo. De gracias a Dios que estamos aquí reunidos para adorar y glorificar el nombre del Señor, con ciertas restricciones, pero usted puede levantar sus manos y hablar con el Señor, decirle gracias Dios. Gracias Dios porque todavía estamos aquí. Gracias Dios porque me permite estar aquí en tu casa y puedo alabarte y puedo glorificarte. Dios, hermanos, seguirá siendo fiel con nosotros, así como lo ha prometido. No habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Si usted está en angustia en este momento, créale a Dios que se va a acabar esa angustia.
Dios tiene la solución a su necesidad. Dios tiene la solución a su aflicción. Dios tiene la solución a la crisis que está usted pasando en este momento. Solamente créale a Dios. Créale a Dios y confíe en su palabra, porque dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón. Si algún momento hemos sufrido alguna cosa, créale a Dios, porque no siempre vendrá una luz que resplandecerá y desaparecerá esta oscuridad, este tiempo de oscuridad, este tiempo de difícil, de dificultad, de aflicciones, de pandemia y todo eso, hermanos. Creámosle a Dios que Dios lo va a desaparecer también. Él tiene poder y lo puede hacer. Pero entendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Entendamos el llamado de Dios que nos hace a nosotros. Que nosotros como hijos de Dios, que la iglesia, el pueblo del Señor, no solamente los que estamos aquí, sino que de todo el mundo, hermanos, volteemos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único, Él es el Rey de Reyes y Él es el que debemos darle toda la gloria y toda la honra. Todos debemos postrarnos delante de Él y decirle gracias. Gracias, Señor, porque hace 2000 y tantos años tú viniste aquí a la tierra, dejaste el cielo, dejaste tu trono y descendiste aquí a la tierra para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida y vida eterna. Hermanos, ¿qué más podemos decir? El mejor regalo que Dios nos da a nosotros es la eternidad, es la vida eterna, y es lo que nos ofrece a usted y a mí. Y por esta palabra podemos realmente más que decirle gracias, Dios, gracias, Señor. Aún en medio de crisis, aún en medio de una Navidad diferente, podemos usted y yo alabar el nombre del Señor en esta noche. Quiero invitarlo, hermanos, a pesar de lo que estamos viviendo, adore a Dios por un momento. Dele gracias a Dios. Dele la gloria y la honra que Él se merece. ¿Por qué no se pone de pie? Y comenzamos a reflexionar realmente, hermanos, de las cosas grandes que Dios ha dado a nuestra vida, de las bendiciones que Dios nos ha regalado en cada instante de nuestra vida. Y podemos decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero invitarlos para que hagamos una oración. Una oración por los que se encuentran en necesidad en este momento. Por los que se encuentran sufriendo las consecuencias de este virus. O se encuentran en hospitales. Todos los años siempre ha habido gentes, en lugar de celebrar, se encuentran cuidando a sus enfermos o estando en una cama. Usted y yo estamos aquí adorando y glorificando al Señor. Él nos permite, nos da la oportunidad de poder decirle gracias. Gracias porque me permite estar aquí. Gracias, Señor, porque hasta este día has guardado a mi familia. Gracias, Señor, porque has guardado mi vida, Señor. Me das salud. ¿Y qué más puedo pedirte, Señor? ¿Qué más puedo decirte, Señor, en este día? Si se siente agradecido, ¿por qué no levanta sus manos y le dice gracias, Señor? Gracias, Señor Jesús, porque desde aquel día que tú descendiste aquí a la tierra a dar tu vida por cada uno de nosotros, Señor, hace más de 2000 años, viniendo el cumplimiento de la profecía que tu siervo Isaías y todos los demás profetas habían exclamado, se cumplió conforme al pie de la letra, Señor, solamente con un propósito, para que tú ofreces salvación no solamente en aquel tiempo a las personas que vivían, y en el tiempo que tú moriste, Señor, no solamente, sino que también a nosotros nos alcanzara. Y hoy podemos decirte gracias, Dios, porque nos permites estar aquí adorando y glorificando tu nombre, porque nos diste el mejor regalo, Señor, tu Hijo,
tu Hijo amado, Jesucristo, Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida en sacrificio por cada uno de nosotros, para que usted y yo podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, por ese regalo tan maravilloso. Gracias, Jesús. Y aún a pesar de este tiempo que estamos viviendo, de las necesidades y de todo lo que estamos viviendo, la crisis que estamos padeciendo, crisis de enfermedad, crisis financiera, de trabajo, muchas necesidades quizás en muchas familias, pero tú, Señor, seguirás siendo con nosotros como tú lo has prometido, porque tú eres el que has dicho que esta oscuridad, que este tiempo difícil no permanecerá para siempre, sino que una luz resplandeciente vendrá a nuestra vida y saldremos adelante en tu nombre, poderoso Dios. Te pido bendición por tu iglesia. Te pido bendición por cada familia, por cada hogar, Señor, de Aposento Alto, y de todos los que nos están viendo, y de todos los creyentes, no solamente de esta ciudad, sino que de todo el estado, de todo México y todo el mundo entero, Señor. Bendícenos, Padre, y síguenos dando oportunidad de reunirnos, Padre Celestial. Sabemos que hay algunos lugares donde ya no se pueden volver a reunir. Padre, te pedimos de tu gracia y de tu misericordia, que nos proteja, nos cuide, Señor, nos liberes de cualquier cosa, Padre Celestial, de cualquier peligro, Señor. Bendice nuestra vida, bendice a tu pueblo, Señor, con la bendición de lo alto, Señor. Que en este día, que en estos días, Señor, en el cual recordamos tu nacimiento, recordamos cuando tú llegaste aquí en la tierra, Señor. No sabemos la fecha, no determinamos la fecha, pero se recuerda, y por lo general todo. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el centro de todo, Padre. Que en nuestra reunión familiar, que tú seas el centro, Señor. Que tú eres el único, el mejor regalo, Señor, que nos diste a la humanidad, Padre. A las familias, a cada hogar, Señor. Cuando no había esperanza, cuando todos estaban en oscuridad, cuando todos estaban en necesidad, en esclavitud, tú viniste aquí a la tierra a liberar al cautivo, a liberar al oprimido, Señor, a dar sanidad, a romper cadenas de esclavitud, Señor. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos en esta hora, Señor. Bendice a tu pueblo que te alaba y te glorifica, Señor, y ayúdanos cada día, Señor. Bendícenos de una manera especial con tu gracia, con tu misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor. No tenemos con qué pagarte, no tenemos cómo pagarte, más que ofreciéndote, Señor, nuestra adoración, de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, nuestra gratitud, y entregarnos a ti, Señor. Decirte, Señor, aquí estoy, acéptame, Señor, acéptame como esa ofrenda, Padre. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Porque has guardado nuestra familia, Señor. Porque nos has guardado, Señor. Todavía estamos aquí adorando y glorificando tu nombre, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por tantos milagros que hemos recibido de ti, Señor. Aún en medio de las adversidades, tú nos has guardado, nos has cuidado y seguirás siendo con tu pueblo que te alaba y te glorifica, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ponemos en tus manos, Señor, a tu iglesia, a cada familia en necesidad, Señor. Hay enfermos, Señor. Hay personas que están pasando por este momento difícil, Señor, del contagio. Te pedimos que tú seas de una manera muy especial sobre sus vidas. Los que se encuentran en los hospitales, Señor, bendícelos. Ministra a los padres celestiales y los familiares también, Señor, que puedan sentir, Señor, esa paz, que puedan sentir, Señor, ese consuelo en su corazón, que hay un Dios poderoso que está con ellos, Padre. Te pedimos de tu gracia y tu misericordia sobre tu pueblo que está pasando también en este momento por, Señor, también por pérdida, Señor, por dolor en su corazón. También te pedimos que tú traigas consuelo y fortaleza, Padre.
hay pueblo tuyo, hay siervos tuyos, Señor, que han también, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu perfecta voluntad, los has llamado a tu gloria, Padre. Bendice a las familias, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a cada familia, Señor, y permite, Señor, que estos tiempos, Señor, que en el cual, Señor, hay diferentes actividades, guárdanos y cuídanos. Y permítenos, Señor, que nos podamos volver a reunir aquí en tu casa estos días que vienen, Padre Celestial, poder adorarte y glorificarte siempre. Te bendecimos, Jesús, te glorificamos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Recuerden, amados hermanos, que no podremos celebrar, no podremos tener convivios de familiares, de muchas familias y todo, sino que será en cada familia. Disfrute, gócese y recuerde lo principal: Cristo Jesús vino a nacer y está con nosotros. Vino a traer luz, vino a traer una luz de esperanza. Esa estrella que cantamos, que resplandeció, sigue siendo con nosotros hasta hoy en nuestros tiempos. Y Él es el que nos da felicidad. Jesús es el centro, Jesucristo es el centro de Navidad. Jesucristo es el que recordamos, es que Él vino a nacer hace más de 2000 años. Vino aquí a la tierra y descendió. Se cumplió el propósito, está en los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros y esperándonos a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, sigamos siendo fieles y que Dios los bendiga de una manera especial. Y si no lo vemos estos días, estas celebraciones, disfrute con su familia, disfrútenlo en compañía de su familia, y Dios lo va a bendecir grandemente y seguirá siendo fiel con ustedes. Deseo de todo mi corazón, hermanos, mi familia y yo, que todos ustedes sean bendecidos grandemente de una manera muy especial, ¿verdad? Recordemos que aún todavía no terminamos nuestro servicio, todavía falta la conclusión, así que los dejamos en este lugar deseándole la bendición en cada uno. Amén, gracias a Dios. Tenemos tiempo. ¿Qué horas son? 5 de la mañana. Hay tiempo todavía. Vamos, mientras recojamos la ofrenda, quiero que levante su mano quien esté agradecido con Dios, pero que quiera pasar aquí al frente para dar gracias a Dios. Uno solamente, pásale, hermana Lupita. Mientras lo sugieren, nos ayudan para ir recogiendo las ofrendas, nuestra hermana Pati y nuestra hermana Claudia. Hermana Lupita, ¿va a cantar? La hermana Lupita creo que va a cantar. Bueno, espérame. Vamos a orar primero por las ofrendas. Mientras usted da gracias, pasamos a nuestros hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ofrendarte a ti, porque sabemos que este dinero, Dios, esta ofrenda que hacemos con amor y gratitud y mucha alegría, es para mantener tu casa de oración, para mantenerla hermosa y limpia, para pagar recibos y todo lo que conlleva esto, Señor. Sabemos de que tú no necesitas dinero, tú eres el dueño del oro y de la plata, pero te damos gracias porque podemos ofrendar con alegría y te pedimos en el nombre de Jesús que multiplique, Señor, lo que queda en los bolsillos y que bendiga las alacenas de nuestros hermanos y de las personas que aún no te conocen, pero que necesitan de ti. También, Señor, que de una u otra forma tú seas con ellos y les bendigas grandemente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Lupita. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos ofrece de estar aquí, por abrirnos las puertas nuevamente de su casa, por vernos sacados de muchas situaciones por esa pandemia. No les voy a hacer largo esta acción de gracias, solamente puedo darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de aquellos que han pasado sus situaciones difíciles con esa situación y que nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente juntos. Le doy muchas gracias a Dios porque aquí está mi esposo, también gracias a la pandemia,
porque se vio mal. Y pues solamente Él sabe qué tratos hizo con Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por la vida de Carlos, de Noemí, de Sandra, que estuvieron en circunstancias malas por esa situación, pero que aquí estamos. Al igual que mi hermana Oralia, al igual que todos los que hemos pasado por estas situaciones, yo creo que estamos más que agradecidos. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Bien, vamos a despedirnos. Yo sé que usted no se quiere ir y los que están ahí creo que no quieren también irse, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que retirarnos a nuestros hogares. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Y nada más lleves este consejo, hermano, que usted que no lleve en su carga, en su mente, llevar una tragedia a su familia o a sus amigos. Igual vemos el coronavirus muy superfluo porque no nos ha pasado nada o porque estamos bien hasta ahorita, pero cuídese, cuide a los suyos y cuidémonos todos. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque hasta hoy tú has sido bueno con nosotros. Estamos agradecidos, Dios, por este tiempo que pudimos estar en tu casa. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas con nosotros en nuestros hogares, a donde quiera que vayamos, que tú cuides, Señor, nuestras familias, que tú cuides nuestras vidas y que nosotros también podamos cuidarnos unos a otros, Dios. Te damos gracias porque hasta hoy tú has sido bueno con nosotros y nos has librado de enfermedades, de accidentes, y te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, por los años que hemos cumplido en tu camino. Te agradecemos tanto en el nombre de Jesús. Te pedimos que vayas y seas con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y cantamos mientras usted se despide, nosotros cantamos y alégrese, gócese. Amén. Cante con nosotros mientras se saluda y nos vamos de aquí. Es Navidad, es Navidad, es Navidad. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que esté. Nos vemos en la próxima emisión.